Bueno, vamos a comenzar por comentar la diapositiva de derivadas parciales. De hecho, ya habíamos avanzado a esta diapositiva, ¿sale? Entonces, ese sería el requisito de el entregable, que es definir el concepto de derivada parcial, identificar derivada parcial como razón de cambio, pendiente, recta tangente a la curva, explicar la construcción geométrica de derivada parcial, explicar las reglas de derivación, derivación ordinaria, derivadas parciales de orden superior, diferenciación parcial implícita y regla de la cadena. Bueno, entonces esto ya lo explicamos. Clase pasada indicamos que era una función de dos variables, que era el dominio, que era el rango, que eran las variables independientes y las variables dependientes. ¿Cómo se obtiene el dominio de una función? El dominio de una función se refiere a la región en el plano de las dos variables, por ejemplo el plano XY, en donde tiene sentido realizar la operación para determinar el valor de la función. Por ejemplo, aquí en estas regiones tiene sentido meter pares de valores de X y Y, porque en esa región que vemos ahí en color como naranja claro, la raíz es positiva. En las regiones en blanco, ahí la raíz es negativa y entonces no podemos realizar la operación en los números reales. Denominamos gráfico de una función a una representación en donde tenemos en color aquí anaranjado es el dominio de la función, o sea, la región que toma todos los valores x, y para los cuales tiene sentido aplicar la función, y la altura formaría lo que es el contradominio. También podemos hablar de curvas de nivel como las curvas que cortan planos de z constante en intersección con las superficies que representan la función de dos variables. Tenemos, por ejemplo, superficies o funciones de dos variables que tienen una forma muy compleja, como la que vemos en el ejemplo 7, y el corte de las curvas de nivel pues da cierta idea de la naturaleza de la función. Bueno, ¿qué es el límite? Bueno, el límite tiene una definición que es bastante matemática y compleja para la mayoría de las carreras, pero básicamente la idea del límite es que si un valor de variables x, y, por ejemplo x0 y es 0, te acercas mucho a ese valor, entonces la función se acerca a un valor L. O sea, gráficamente lo que tenemos es el dominio de la función, y si yo acerco mucho el punto x1, y1 al punto x0, y0, entonces la función permanece acotada, es decir, permanece entre cierto valor de alturas, ¿no? Alrededor de L, ¿no? Entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces, cuando existe el límite de la función, como en este caso de la definición, quiere decir que uno se acerca a un punto y obtiene un valor finito para la función. Si no existe el límite de la función, lo que quiere decir es que la función puede tomar cualquier valor, incluso diverger, irse a valores muy grandes. Hay algunas reglas de límites, límites por ejemplo de constante, de una función, de una constante por una función, o límite de suma de funciones, multiplicación de funciones, división de funciones, ¿sale? Pero en realidad no es algo que sea muy usado, ¿no? Aunque sí es importante entenderlo. Unos ejercicios que vimos en clase. Bueno, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros lo que nos interesa en esencia es el tema de las derivadas parciales. Es decir, cómo cambia la función al menos en dos direcciones, en la dirección de X y en la dirección de Y. Y las derivadas parciales, por ejemplo, si la función es función de dos variables que graficamos en Z, y la derivada parcial indica la pendiente de la recta tangente a la curva que se forma si uno toma Y constante y X variando, o la parcial de Z con respecto a Y si toma uno X constante y Y variando. ¿Sale? Gráficamente, ¿cómo se pueden explicar? Se pueden explicar de esa forma. Por ejemplo, si tenemos la función y cortamos con un plano Y constante,
la curva esta que ven ustedes que se forma aquí en color azulito, esa curva de intersección del plano Y constante con la superficie, le podemos sacar su recta tangente, ¿sale? Que está aquí en color rojo, no sé si se alcance a ver, y esa recta tangente es precisamente la derivada parcial de la función con respecto a x para valores de y constantes, y como puedo obtener una recta tangente en cualquier punto, pues en particular tomo el punto AB0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros ahora, en lugar de cortar la función, en lugar de cortarla con el plano y constante, la cortamos con el plano x constante? Formamos otra curva en color azul, ¿sale? Y esa curva también tiene sus rectas secantes y sus rectas tangentes, y esas rectas tangentes, la pendiente nos las da la derivada parcial de la función con respecto a z, ¿sale? Entonces, ¿qué significa parcial de la función con respecto a x? Significa sacar la pendiente de la recta en donde vas variando x y dejas y constante. ¿Qué significa parcial de la función o de z con respecto a y? Significa sacar la pendiente de la recta tangente cuando vas variando y x es constante, ¿sale? Entonces, si nosotros hacemos la parcial de la función con respecto a cualquier variable, eso nos va a dar una función también, pero cuando la evaluamos en un punto, por ejemplo en el punto A, B, pues nos va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces es muy importante esta definición, o estas dos definiciones, y normalmente como se construye las rectas, como se construye la pendiente, acuérdense que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces normalmente lo que hace uno es que toma la recta secante utilizando dos puntos, y con esa recta secante toma cateto opuesto entre cateto adyacente, que es lo que tenemos aquí simplificado. De esa forma calcula la pendiente y luego toma el límite cuando de estos puntos que tenemos aquí, PR, que son los dos puntos para definir la secante, toma el límite cuando R tiende a P, ¿no? Que es precisamente por esta razón que tenemos que definir las derivadas parciales en términos de límite, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 es el límite en que los dos puntos se van juntando, y de ser una recta que es una recta secante, pues se convierte en lo que es una recta tangente, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué es importante la derivada en muchos casos? Bueno, porque la derivada te da una información de lo que es cómo va variando la función. Por ejemplo, si la función va creciendo mucho en dirección de x, ¿qué sucede? Pues la derivada está muy parada, o sea, a ángulos cerca de 90 grados. Por ejemplo, aquí en este caso, como está la intersección, que es la curva en azul, nos damos cuenta que la línea roja está muy vertical, ¿sale? Y en cambio, cuando estamos aquí viendo el comportamiento en dirección de y, se dan cuenta, está casi acostada, ¿no? La línea roja. Eso quiere decir que la derivada o la pendiente es cercana a cero, ¿no? Aquí muy grande la figura de la izquierda, y aquí cercana a cero. Estas son las dos características que tendrían las derivadas parciales. Reflejan el comportamiento de crecimiento o decrecimiento, porque aquí vamos hacia arriba, pero podríamos ir hacia abajo. Reflejan la tendencia de crecimiento, decrecimiento, o la tendencia de tener algo que es constante, ¿no? ¿Sale? Cuando es casi horizontal. Por esta razón es que las derivadas parciales se utilizan o aparecen en muchas leyes de la física que describen comportamientos como son mecánica de fluidos, transferencia de calor, dinámica, etc. Entonces, en las leyes que describen esas áreas de física aparecen derivadas parciales porque nos dan en una localidad que es un punto, por ejemplo, una localidad de P es P, y lo muy cercano, infinitesimalmente cercano, nos dan el comportamiento. ¿Qué leyes pueden describirse? Pues pueden describirse las leyes de la mecánica de fluidos, que son conservación de la masa, conservación de la energía, conservación del momento, u otras leyes, ¿no? En otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en dinámica, pues la fundamental es conservación de la energía,
la segunda ley de Newton o las leyes de Newton, etcétera. ¿Sale? Entonces, en la mayoría de los problemas que ya son los problemas reales, nosotros tenemos comportamientos en 3 dimensiones, donde pues ya es fundamental plantear las cosas en términos de derivadas parciales. Bueno, pero aquí el objetivo es cómo realizar las derivadas parciales. Bueno, realmente lo único que se hace es seguir las reglas de derivadas normales, pero en este caso tenemos 2 variables. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, la parcial con respecto a x, ya la tomo como constante, y cuando tomamos la parcial de z con respecto a y, tomamos la otra variable como constante, ¿no? Entonces, por eso aquí, en la parcial de z con respecto a x, pues nos indica que y es constante, ¿no? Por eso se deriva. Entonces, y acompañado a x se evalúa como la derivada de una constante por una función, pero si tienes y solita y constantes solitas, pues sus derivadas son 0, ¿no? Y lo mismo con la x, se toma como constante en la parcial de z con respecto a y, ¿sale? Y eso nos da, cuando está x solita, que es en esta expresión, pues nos arrojaría varios ceros, ¿no? Cuando está x solita. Y se simplifica. Así es como operan las reglas. Cuando tenemos algo más complejo, como es un producto de variables, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un producto de funciones de y, entonces tiene que aplicar la regla del producto. Y acuerda que la regla del producto, por ejemplo, esta notación es parcial de la función con respecto a y. Entonces x sale como constante, multiplicando todo, y luego aplicamos la regla del producto, que dice la primera por la derivada de la segunda, ¿sale? La derivada de la segunda sería la derivada de coseno por lo de adentro, más la derivada de lo de adentro por la variable que estamos derivando, que es y. Y luego, pues, tomamos la derivada de la primera por la segunda tomada como constante. Y esa es la simplificación. Vamos a verlo en unos ejercicios que realicemos ya con más detalle el desarrollo. Bueno, hay diferentes derivadas. Puede ser derivadas 2 veces, ¿no? Como la primera línea que vemos aquí. O puede ser derivada 3 veces. O pueden ser derivadas mixtas, ¿verdad? Que le llaman. Que de hecho, particularmente, si derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x o y, o con respecto a x y luego con respecto a y, pues da exactamente el mismo resultado, que es lo que se presenta aquí como la igualdad de las derivadas parciales. Bueno, entonces tenemos ahí lo que se llama derivación implícita. Ese lo voy a explicar en detalle, y básicamente tenemos una función z x cuadrada x y cuadrada z, o sea, la función o la z no la tenemos despejada, y vamos a ver cómo se realiza esa derivación de forma correcta. Y finalmente tenemos unos ejercicios. Entonces eso es lo que tendríamos que hacer en esta primera parte, que era lo que íbamos a ver el día de hoy, unos ejercicios para resolver estas derivadas parciales.